Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a estas conversaciones bajo la Cruz del Sur, así se llama nuestro programa. Eh, Nos encontramos en Ágora Sentipensares, que es la plaza pública donde queremos conversar desde nuestros múltiples sentires y pensares. Saludamos a quien hoy nos acompaña, ella es Estefanía Ciro Rodríguez, quien es investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía Colombiana, a la orilla del Gran Río. Buenas tardes, querida Estefanía. Este era una encuentro, conversación que tiene mucha historia, ¿no? Y que por fin hoy día se logra concretar. Esta conversación es un acto de persistencia. De resistencia. Comenzamos siempre nuestra conversación con una poesía. En este caso, con una poesía, vamos a iniciar con una poesía de el querido Elicura Cheguailaf. Él es poeta mapuche, es Premio Nacional de Literatura. El poema se llama La llave que nadie ha perdido. Y dice así: la poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. La poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Elicura Cheguailaf. Estefanía, bienvenida. Cuéntanos quién eres. Antes de empezar con eso, yo te quiero responder. A ver, bienvenida. Estás en Chile y yo te quiero leer algo que escribí yo, porque a mí la poesía me gusta mucho. Yo hablo de los artefactos explosivos inmateriales y fue algo de lo que aprendí mucho en el camino de mi primer trabajo de investigación. No es mi primer, en el del doctorado, que fue sobre cocaleros, campesinos cocaleros. Y ahí te voy respondiendo quién soy. Yo trabajo sobre campesinos y campesinas cocaleras. Habían muchas voces, muchas historias de sus vidas. Yo me muevo pues entre Colombia y México. Y uno de esos relatos lo quise hacer una poesía. Es una historia que después transformé y se llama así, dice así. Entonces desde el otro lado del continente, desde el norte, le dice: formas de parir. En el Huila estaba por enfermarme de la niña y cuando vi yo que la iba a tener, arreglé las maletas y subí 3 horas de camino para buscar al papá que estaba trabajando por ahí. Apenas lo vi, le dije: vengo con dolores, vengo enferma, y él me recibió. Ahí había una casa y yo le dije: oiga lo que oiga, no se le ocurra entrar, déjeme sola a mí. Y ahí en la habitación yo acomodé un caucho, alcohol, tijeras, algodón, e hice como una especie de camilla y me acomodé. Y ahí recibí a mi niña en una colcha, y ahí fue donde mi primer niña nació. Yo la desobligué y salió la placenta. Ahí fue el parto, yo misma la tuve. Las colombianas nos enfermamos, las mexicanas nos aliviamos, y yo me alivié en el paso. Y busqué la selva. En el Caguán cocinaba en un plante de coca. Mientras eso yo pensaba cómo iba a ser este parto. Si lo tengo acá, de aquí a que me saquen de acá. Éramos muchos trabajadores y dormíamos en los árboles, porque en las noches pasaban los zorrillos en manada.
Y ese martes yo sentí dolores y me fui a parir y le avisé al patrón. Yo recogí el caucho de los que utilizan para secar la hoja de coca y me encerré en una pieza ahí. Y alisté todo lo que necesitaba como lo hice la primera vez, el alcohol y esas cosas. En el caguán nació el niño. Yo sola lo tuve ahí encima de ese caucho. Yo recogí la placenta. En el Huila tuve la niña, en el caguán tuve al niño. Yo recogí la placenta, yo lo tuve encima de ese caucho. Las colombianas nos enfermamos, las mexicanas nos aliviamos y yo me alivié en el paso. Maravilloso, terrible. Terrible, terrible. Así pare una mujer en el campo colombiano y así paren las mujeres en México. Se van a aliviarse en el paso, se van cruzando la frontera para que su niño o niña pueda ser ciudadana estadounidense. Ajá. Bien, cuéntanos quién eres. Entonces yo soy investigadora soy caqueteña, nací en la Amazonía, eh, al lado, me crié al lado del río San Pedro, por eso donde trabajo se llama la orilla del río, Ujú. porque en el Caquetá todos nacemos al lado de un río y nos criamos al lado de un río, de una quebrada, de una molla, de una cascada. Y soy investigadora, me hice economista, aprendí de economía, aprendí de historia, aprendí de sociología en el doctorado y mi investigación ha sido en torno a los campesinos, campesinas de la Amazonía colombiana, sobre las economías de la cocaína y de la coca y sobre los conflictos en medio de los cuales las mujeres las mujeres parimos y los hombres van a la guerra, ¿no? Ujú. Justamente de eso, pues, entre otras cosas, queremos hablar contigo, ¿no? Neruda tiene un poema, justamente, bueno, por estos tiempos no es muy querido Neruda, pero tiene un poema que dice, y me acordaba ahora, lo evoco ahora que te escuchaba, eh, en mi casa hay un monte, en mi casa hay un río, dice, ven conmigo, ven. Em, Si te parece, comenzamos justamente hablando de tu trabajo, ¿sí? Te comentaba yo cuando pues, nos reunimos recién em, sobre la llegada, a partir de ahí vamos a hablar sobre el tema de la Amazonía, sobre la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez con Colombia Humana y su proyecto político al gobierno. ¿M? ¿Qué significa para Colombia esta nueva, eh, este nuevo momento de la historia desde Uh-huh. tu perspectiva? Esa es una gran pregunta, Adrián. Mira, y te la quiero empezar respondiendo con que yo no voy a responderle a la derecha, porque siempre los medios nos hacen todo muy fácil a veces, ¿no? O es blanco o es negro. Yo le quiero hablar como a una izquierda que está buscando alternativas. No le Y eso hables a la derecha, que a mí no me escucha la derecha, así que no hay problema. exacto, exacto, pero no, por eso no quiero que suene con que o se responda o que es bueno o que es malo, sino vámonos con las grietas, vámonos con las fisuras y lo que como nosotros pueblo y como campo popular estamos disputando en esto, ¿no? Entonces, por supuesto, eh, Petro llega en un escenario que convoca tres grandes movilizaciones en el país, tres grandes transformaciones en el país y tres grandes retos. Primero, llega en el escenario de los acuerdos de paz. Desde el 2012 hasta el 2016 que se firman los acuerdos, hay un proceso de negociación muy intenso en el gobierno de Santos con las FARC. Esta negociación se da en un momento histórico también muy particular del país y es posterior a lo que se llama el Plan Colombia,
Plan Patriota o Plan Consolidación, que es uno de los escenarios de intervención militar más agudos que sufre ni siquiera América Latina, el mundo, ¿no? Hay 3 escenarios de intervención de los Estados Unidos en el mundo, que es Afganistán, Irak y Colombia. Esa geopolítica hay que entenderla, por eso uno entiende ya los mercenarios que iban de Colombia a Irak, de Colombia a Afganistán, o lo que traen de allá para acá, ¿no? Toda esa tecnología de guerra. Entonces, claro, por supuesto, un escenario particular es el Plan Colombia, en los cuales los grandes militares de los Estados Unidos, los grandes generales de Estados Unidos están en el mismo momento teniendo 3 campos de batalla y están pensándose esos 3 campos de batalla. El mismo general que está dando recomendaciones para Colombia está dándolo para Irak y para Afganistán. Eso sale en los libros que relatan la guerra en Afganistán, por ejemplo. Entonces, ese escenario de intervención, por supuesto, tiene un impacto muy fuerte en lo militar, en el ataque directo contra las FARC, pero tiene un detrás de cámaras que es lo que se llama la doctrina cívico-militar. Y ellos van es por la cooptación de la organización popular, por la destrucción del campo popular. ¿A qué me refiero? Por la cooptación de organizaciones campesinas, por la destrucción de liderazgos, por la apropiación de voces, ¿no? de defensas y de denuncias. Entonces, no es simplemente el asesinato de personas o la destrucción física de personas, sino es la cooptación. Entonces, de ahí que sea también una estrategia en la cual USAID expandió una gran cantidad de influencia sobre la región y la cooptación. Entonces, ese es el detrás de cámaras que se disputa en ese escenario. Por supuesto, se firman los acuerdos de paz con unas críticas muy fuertes sobre lo que significaba lo que se firmó, ya en términos de coca y cocaína, de economías de la cocaína, con unas críticas muy grandes a lo que se firma un modelo muy gringo del tratamiento del tema, un tema muy prohibicionista, pero que al final es una apuesta que termina pues quitándole armas a las FARC y cambiando el escenario político, descentra el escenario político. Entonces ocurre esto con todo lo que ustedes conocen, por ejemplo el plebiscito que tiene mucho de diálogo con Chile, con una serie de obstáculos que empiezan a aparecer y llega el gobierno de Duque, que el gobierno de Duque dice no vamos a cumplir con los acuerdos de paz, vamos a hacer trizas los acuerdos de paz. Entonces, por supuesto, detiene todo ese plan que yo le llamo Posplan Colombia, que es el plan, la implementación de los acuerdos no hay que leerla simplemente como un tema de no, un fin de una guerra, sino como un descentre de la disputa del campo popular, ¿no? Ahora, ¿qué se va a disputar? Y el problema es que en el campo popular está perdido. No tiene recursos, no tiene fortaleza, depende de fondos internacionales, entonces no hay que pelear. Y eso llega a Duque para terminar de acabarlo. Y entonces ese descentre de la discusión popular queda en el aire. Aún para los gringos están molestísimos con Duque, sobre todo los gringos que firman la paz, que es el sector Clinton, el sector Obama, el sector Biden, ¿no? Porque precisamente es la etapa en la que pensaban expandir un nuevo nivel de intervención, que es una intervención mucho más directa en términos de fondos. Entonces, Duque se le impide y Duque se une a Trump. Entonces, esa es una primera cosa que se pelea ahí. Abre ventanas, los acuerdos abren ventanas en la disputa de lo popular y las ventanas que abren es la segunda coyuntura en la que llega Petro, que es la de una crisis económica tremenda, una crisis económica que se agudiza con la pandemia de una manera muy profunda. Ahí son
año y medio en el cual la gente estuvo encerrada, y si usted como gobierno no le asegura de qué vivir a la gente, usted no puede encerrarla en la casa, ¿no? Entonces, la pobreza se duplicó, el desempleo, la destrucción de negocios es incalculable, el hambre. Entonces, hay un quiebre de un país, y las medidas del gobierno fueron absolutamente excluyentes, ¿no? Protegió al gran capital y dejó morir al resto de la gente, y paradójicamente lo que deja vivir la gente es la coca. Lo que mata el hambre para mucha gente es la coca, y vivir de la coca y de la cocaína, de la pasta base principalmente. Entonces eso es lo que le da vida a esto. Entonces, en medio de esas dos tensiones muy fuertes, pues está Gustavo Petro, que en medio de las movilizaciones populares tampoco era un gran llamador a la movilización popular, porque sí había un camino que se estaba abriendo. Yo creo que él lee muy bien el escenario de cómo puede entrar, lee muy bien el escenario en el cual puede capitalizar eso. Él tampoco se lanza un apoyo hacia las protestas. De hecho, las protestas le incomodan, me parecería a mí, ¿no? Porque en cualquier momento Duque puede lanzar un estado de sitio, por ejemplo, ¿no? Puede generar un cambio muy radical. Entonces, eh, eh, trata también de apaciguar, y yo creo que el campo popular decide: vámonos por las elecciones, vamos por el reformismo, vamos a apostarle a ganar. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. El tercer escenario es un escenario de mucha violencia, en el cual hay un recicle de, de los actores armados. No hay cumplimiento, no hay un vacío que se llene. La injerencia de los Estados Unidos en términos de política de drogas sigue elevando el dinero para las armas y para pelear por rentas. Entonces, pues, en esa coyuntura llega Petro con esos tres temas, ¿no? Con un escenario de un cambio en la transformación del campo popular gracias a los acuerdos de paz. Segundo, en una crisis económica radical. Y tercero, en un reflujo de la violencia. Justamente, ¿no? Hay un elemento muy trágico e interesante, como es en el gobierno de Duque concretamente, sobre todo estos 2 últimos años, el número de asesinados de líderes sociales es increíble, ¿no? Increíble. Eh, a- eh, Eso se explica en función de- del armamentismo, de la desmovilización, digamos, de una parte y por otro lado la movilización de los paramilitares. ¿Cómo se explica eso? Sí, mira, ahí podemos seguir siguiendo los tres elementos, podemos entender el escenario. Primero, hay un escenario en el cual el paramilitarismo no se ha acabado. Aunque todas las ONGs de derecha nos diga, aunque el Ministerio de Defensa nos diga, aunque el mismo Santos ahorita salga a reclamar y diga es que ya no hay paramilitares. No, hay una matriz paramilitar armada muy intensa que se basa, por supuesto, en estructuras de armadas mucho más pequeñas de lo que había antes, pero también de un alma de un sector de la sociedad que está armado, que no acepta la diferencia. Entonces es ideológico militar. Eso existe y persiste. En las protestas lo podemos ver. Esta gente le disparaba a los marchantes desde las ventanas de su casa. La gente tenía armas en su casa. En Bogotá hubo de un momento a otro una noche en la cual decían: se vienen en Azonada a invadirnos nuestros departamentos. La gente salió armada. Ahí es cuando nos vimos del tú a tú con, por supuesto, hay unas estructuras armadas, pero hay una sociedad armada, ¿no? Entonces, cuando esos dos elementos se conjugan,
pues hay unos intereses que siguen en juego, hay una propiedad que sigue defendiéndose a las malas, y no solo defendiéndose, sino creándose a partir del despojo y de la violencia. Eso persiste, porque eso es el paramilitarismo. El paramilitarismo no es simplemente una estructura armada que está al lado del Estado, sino cómo el Estado constituye un aparato represor ideológico para crear las condiciones de despojo, ¿no? Y de la expansión de un modelo. Eso es el paramilitarismo y eso persiste. Entonces, todos los líderes sociales que antes de una u otra forma tenían una serie de protecciones, ¿no? Que tenían unas, pues habían armados, había una guerra, ¿no? Que de una u otra forma había una protección sobre ellos, pues ahora los están matando en su casa. Cuando tú vas a ver esos líderes sociales, los matan en su casa, van a tu casa y te disparan. Eso nunca pasaba. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que, y yo creo que todavía no es muy claro, la historia nos lo dirá en un futuro, ojalá, no más comisiones de la verdad, pero sí más investigadores para adelante, nos digan, hay un escenario las FARC se parte en muchas fracciones, pero digamos que de esas fracciones se agrupan en tres. En una política, que es el Partido Comunes, pero que es muy mínimo, porque hay mucha tropa que no hace parte, hay mucho desmovilizado que no hace parte del partido. De otro lado, unas disidencias que nunca firman los acuerdos. Y tercero, un grupo que sale de las FARC que firma, pero que en el marco del incumplimiento dice, me escondo, ¿no? Yo me rearmo porque aquí hay perfidia. Entonces, esos tres empiezan a jugar una guerra de violencia entre ellos muy fuerte, porque hay una disputa también por reorganizar territorios, por reorganizar organizaciones, y ahí también cae mucha gente, y mucha gente es asesinada. Y tercero, pues hay una delincuencia del control de rentas, que sigue siendo muy presente, ¿no? Una delincuencia por no solo rentas de economías de la cocaína, sino de minerías, de tierras, ¿no? De no devolver las tierras a los campesinos, por mantener las cuotas de burocracias públicas, ¿no? Y eso en este país se resuelve a bala. Qué terrible. Horrible. Sí, bueno, lamentablemente estamos viviendo un momento en América Latina donde los problemas se resuelven a bala, ¿sí? Y pues en ese sentido no hay ningún país, digamos, que en este momento esté libre de eso, ¿no? Nosotros que nos creíamos libres justamente de eso, ahora lo tenemos en casa, sea porque o los medios de comunicación de la prensa hegemónica los utilice como medio de miedo, o sea, y como miedo no solo para provocar temor y desmovilización, sino también como miedo al migrante, porque obviamente nosotros que hemos tenido últimamente una ola migrante muy fuerte, de parte de los movimientos más de derecha, hay un intento de criminalización de la migración, ¿no? Como si nuestros países no se hubiera construido a lo largo de la historia por migraciones, ¿no? Algunas queridas, algunas propiciadas, otras pues tenidas que asumir nomás, ¿no? Sobre todo cuando es migración afro, migración haitiana, migración del sur global, digamos, ¿no? Quería mostrarte un extracto, y aquí ya pues sí nos metemos con el tema de la Amazonía. Ahí te interrumpo, el mismo Bolívar era un ejército latinoamericano. Claro, sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Quería mostrarte un video, bueno, y a quienes nos escuchan, justamente de Petro,
hablando en la ONU esta semana, la semana pasada, depende cuando veamos este programa, y un poco que nos hicieras un análisis de él desde lo que tú realizas justamente, ¿m? Que es el tema de la... Me dices si escuchas, ¿sí? Sí. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Los convoco en América Latina para ello. Dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Hermoso discurso. 3 cositas que nos quisieras apuntar sobre él. Sí, mira, primero, nadie, bueno, y sobre todo hablando con la Amazonía, creo que nadie está en contra de que hay que defender la Amazonía, de que hay que salvar la Amazonía, y esa ha sido la lucha de los pueblos étnicos y de los campesinos también, ¿no? Eso ha sido parte de la discusión. Yo ¿Nadie creo está que en contra, dices? ¿Nadie está en contra? no, digamos en el campo popular, en las Ah, organizaciones, sí, vida, ya. ¿no? Eso Sí, porque está. pienso en Bolsonaro y me Sí. viene un golpazo, ¿no? No, sí, pero bueno, eh, Bolsonaro es una de las caras, Yeah. porque hay dos caras. Está la cara Bolsonaro, que es la cara de apropiación directa, ¿no? Y de destrucción directa, pero yo creo que sí hay una geopolítica que es mucho más eh, disimulada, pero que es igual muy peligrosa, que es la política del vengan a salvar la Amazonía. ¿Por qué? Porque eso implica una cantidad de recursos. Tú también puedes ver el video de la general del Comando Sur, de Sí, Laura Richardson, que dice lo mismo, ¿no? Vamos a salvar la Amazonía. sí. Tú lees todo lo que dice el Comando Sur y dice, no, hay que salvar la Amazonía. ¿Y qué dice Biden? Hay que salvar la Amazonía. ¿Por qué? Porque es que están destruyendo la Amazonía. Entonces, digamos que hay una suerte de convergencia del discurso de las élites de izquierda en el país con el sector en Estados Unidos más afín a, bueno, digamos, el ala demócrata Clinton, Biden, Obama, ¿no? Que era eso, ¿no? Vamos a salvar el mundo, vamos a la paz, bla, bla. Entonces, digamos que ahí hay que tener es mucho cuidado en el cómo, porque tenemos también a Duque diciendo lo mismo. Duque acaba de crear la iniciativa Concordia con Jeff Bezos, le recibe una cantidad de plata para salvar la Amazonía. Entonces, la disputa aquí es cómo vamos a salvar la Amazonía. Y por supuesto está el escenario política de drogas, está el escenario que vamos a hacer con la frontera agraria y qué vamos a hacer con la guerra y la paz en esta región. Esos 3 elementos son fundamentales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la política de drogas? Pues ya no se va a asperjar, ¿no?
pero se está erradicando y las reacciones no han sido tan contundentes sobre el tema. Entonces, digamos, es como que hay una coraza, un cascarón que está vendiendo una idea muy poderosa, pero que en el modo en que está empezando a transitar está siendo muy difícil de creer. Por ejemplo, la Dirección de Política de Drogas, que es un escenario que es fundamental para la discusión técnica, pues acaban de dársela al asistente de una UTL de un congresista que trabaja de cerca con un sector, pues muy con las ONGs. Entonces, digamos que hasta dónde tú puedes disputar y crear, materializar este discurso de vamos a salvar la selva a vamos a repartir la selva, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Y el tema de la frontera agrícola, los campesinos, que va muy estrechamente relacionado con el tema de los actores armados. Entonces, ¿cómo vas a poder desligar unas negociaciones con unos actores que son insurgentes, sobre los cuales Estados Unidos tiene un interés particular, y la relación con las organizaciones campesinas, que pueden primero o ser desterritorializadas, seguir siendo atacadas por el Estado colombiano y siendo acusadas de deforestadoras, o pueden de una u otra forma crear mecanismos en los cuales la selva pueda vivir con esta población y ellos sean guardianes de estas selvas, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde el discurso puede llegar a ser realmente materializado. Es un poco eso. ¿Qué significa para las mujeres colombianas la llegada de en este momento olvidé su nombre, no puede ser, Francia Márquez a la vicepresidencia? No, en esta es lógica. muy importante la voz de Francia. Justamente porque es lideresa social, porque sí, viene de ese mundo, digamos, del trabajo, bueno, minero, agrícola también. sí, sí. No, es la voz de Francia es la voz de la movilización, de la resistencia, la voz afrocolombiana que ha vivido el racismo estructural en la construcción de este país, en la guerra y en la paz. Entonces, su lugar es muy importante en términos simbólicos, para empezar, ¿no? Verla ahí. En la práctica es muy poderoso en la medida que ella interactúa de una forma muy genuina. Es impresionante escucharla hablar y el poder que ella tiene para comunicarse con la gente. Es muy poderosa su voz, en la sencillez, ¿no? En no caer a veces en los líderes de izquierda tienen una pretensión de intelectualidad, ¿no? De pretensión de creer que entienden todo, de construir una explicación muy abstracta para las cosas. Y de situarse más allá del bien y del mal también, ¿no? Sí. Claro. Sí. No nos afectan las fake news, no. Sí. Sí. En cambio, su lenguaje conecta con la gente y uno lo ve en plaza pública. Entonces, eso es muy importante. Ahora, el reto que vive el lugar de Francia ahí es que realmente ella pueda tener un espacio dentro del gobierno en el cual pueda ejecutar su plan de gobierno. No sé cómo sea en Chile, pero la vicepresidencia en Colombia no tiene mayor relevancia en términos presupuestales, por ejemplo. La vicepresidencia es un adorno, ¿no? En muchos escenarios es un adorno. Entonces, claro, fue fundamental la voz de Francia para que Gustavo Petro ganara. Podría arriesgarme a decir que sin Francia Petro no gana. Pero ahora llega un escenario en el cual realmente no tiene dientes para dar cuenta de
pues para hacer su tarea y las tareas que ella iba a liderar, que es por ejemplo el Ministerio de la Igualdad. Entonces la idea era crear el Ministerio de la Igualdad, donde, bueno, ahí hubiera todo un ejercicio de presupuestal e institucional que permitiera la ejecución de una política pública. Lo que se ha hecho hasta ahora es un decreto de una serie de tareas que ella tiene, en la cual va a coordinar diferentes políticas, va a coordinar también la política pública sobre el Pacífico, por ejemplo, ¿no? Pero entonces el gran reto es cómo pasamos a que sea una coordinadora a que pueda tener los dientes para ejecutar, porque de eso se trata el poder. No podemos ser ingenuos en que esto es un asunto de política, de echar discursos, ¿no? Este es un asunto de tener capacidad para hacer, para deshacer, para movilizar, para todo. Entonces, ese es el reto que se plantea ahorita en el país. Antes de salir del tema Petro y Francia Márquez, el otro día vi justamente un video donde una muchacha denunciaba que hay una ola de violencia en el país después de la asunción de Petro, ¿no? También aquí, ¿no? Estos últimos 6 meses que lleva el presidente ha venido una ola, digamos, de violencia, delincuencia, etcétera, etcétera. Y en la teoría de ella, que es absolutamente fácil de leerla en nuestro contexto por lo menos, tiene mucho que ver con crear una desestabilización político-social, crear miedo otra vez, y por lo tanto responsabilizar al gobierno. ¿Qué tanto hay de eso en esa acusación, ¿no? ¿Es efectivo que hay un incremento de la violencia, de la delincuencia? Yo creo que hay que no hay un antes y después de Gustavo Petro, sino que es un increciendo que viene desde las negociaciones de paz. Uh-huh. Creo que es difícil decir que es un antes y después con Petro. Creo que esto viene de atrás ya muy impulsado, Uh-huh. ¿no? Un crecimiento muy intenso de las violaciones de derechos humanos en el país. Entonces, no llegamos a niveles tipo conflicto armado, pero sí hay un miedo inminente un miedo muy fuerte a que lleguemos a esos niveles, ¿no? Y que la guerra se abra con toda su potencia como la conocíamos antes, que sería nefasto para el país. Pero a mí me gustan estas lecturas latinoamericanas, no por generar teorías de la conspiración, no, pero sí hay algo claro que nosotros nunca, no, hay pocas personas que le llaman que le hacen seguimiento y que necesitamos hacer mucho más seguimiento, que es el flujo de armas, que es el flujo del conocimiento militar y armado y de la violencia, de los usos de la violencia. Y uno sí puede ver que los escenarios de inestabilidad de los países se mueven armando la gente. Y quienes controlan esos flujos, pues son unos mundos criminales que están en estrecha sintonía con policía y con ejército, porque el mundo criminal es el submundo del uso de la violencia y del conocimiento de la violencia. Y en ese están todos, está ejército, policía y no estatales. Entonces, entender cómo se mueven esos flujos de armas en el mundo permite entender dónde se activan y dónde no se activan las violencias. Por ejemplo, en esta guerra Ucrania-Rusia, además del desastre que vemos en términos de violación de derechos humanos, lo que vemos es que quién está respondiendo por todo ese flujo de armas que está entrando a Ucrania y que nadie sabe para dónde va y que va a alimentar muertos en todo el mundo. Haz de cuenta que lo que se abrió ahí fue un boquete en el cual está entrando armas europeas al 100 y nadie sabe dónde están terminando a parar. Están terminando a parar en Chile, por ejemplo. Están terminando a parar en Bolivia. Bolivia se prende ahorita en una pelea entre cocaleros muy fuerte.
¿no? Entonces, ¿usted cómo explica que empiezan a darse esos escenarios? El escenario México es clarísimo. Lo que denuncia México en la operación Rápido y Furioso, y es que el gobierno, agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, lanza armas en una operación secreta para ver dónde terminan esas armas, y resulta que todas esas armas entran a México y terminan en los grupos armados de tráfico de cocaína, y esas armas llegan hasta Colombia, les hicieron seguimiento hasta Colombia. Entonces, ahí hay una madeja que desenrollar y hay que hacer una reflexión muy fuerte sobre esos flujos de armas y quién está armando a la gente, porque esos son los escenarios de inestabilización completamente afines a, a afectar los gobiernos que se consolidan bajo el mandato del poder popular, ¿no? De Boric allá, de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, ¿no? Inevitablemente va hacia un saboteo. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y nos pone en un escenario de una creciente violencia, no solo como acabas de decir, en Ucrania, sino también que baja a todo nivel, porque además los gobiernos, del tinte que sea, no sé si están tan preocupados de seguir la ruta de las armas, ¿no? Así se les vuelva en contra, porque hay un modo me parece a mí, el miedo será siempre un modo de control social. No sé si... el 9 de agosto, un poco... Adrián, y vende muy bien vende muy bien vender la idea de securitización. Claro, Necesitamos reforzar los elementos de seguridad generando caos. Eso es evidente, una serpiente que se muerde la cola. claro. Sí, porque es desmovilizadora de la sociedad. Sí. Y entonces Justamente. empieza toda la discusión que creo que también en Chile la han vivido, que esto es el narco, Sí, ¿no? Esta es sí, la delincuencia, el narco, hay que hacer algo, el narco, ¿no? sí, Y lo que usted sí, está haciendo es legitimando una cantidad de fortalecimiento del aparato represor del Estado, porque de una sí, dice, uy, tenemos que defendernos del narco, y entonces, sí, ¡pum!, se retroalimenta y todos caemos. El sí, campo popular en este miedo de decir, uy, no, sí, la sí, cocaína y no sé qué, sí, cae enterito, cae enterito. sí, sí. Bueno, al final vamos a hablar un poco de eso en relación ¿cómo se llama? Al plebiscito que acabamos de perder, ¿no? En Chile, pero lo quiero tratar como elemento aparte. El 9 de agosto del año 2022, es decir, este año, el mes pasado concretamente, la Comisión de la Verdad, que me acabo de enterar de la que formabas parte, ¿no? Presentó ante el Consejo del Estado el informe final. Hay futuro, sí hay verdad. El padre Francisco de Rux, quien lideraba esta comisión, ha dicho, he tenido la oportunidad de escucharlo y eh, es casi de no creerlo, ¿no? Y cuéntanos de ello. Sí, yo Primero coordino. tu experiencia personal Ujú, y luego cifras, sí, sí. sí. Yo coordiné el equipo. Bueno, la Comisión de la Verdad hace parte de tres instituciones, digamos, para que América Latina entienda. Los acuerdos de paz con las FARC en el 2016 crean lo que se llama el sistema transicional de justicia, verdad, reparación y no repetición. Eso tiene un título enorme, pero es lo que se llama el sistema transicional. Es decir, Colombia va a empezar a transitar una transición. Y para eso usted necesita tres instituciones. Pues así se lo inventaron. La primera institución es la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ese es un tribunal donde se van a juzgar los actores de la guerra. Estaba diseñado para que entraran todos los actores, pero a raíz del plebiscito terminó en que solo eran las FARC los que estaban obligados a participar. El resto entraban como si querían, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo fue un proceso de deterioro, pero está la justicia especial. La JEP se llama. La segunda es la unidad de personas dadas por desaparecidas. Entonces, es un espacio extrajudicial que tiene como objetivo
buscar a las personas que han desaparecido en el país, que están entre 800 y 100.000 personas hasta ahora, van contabilizadas. 80.000, entre 80.000 y 100.000, está en 100.000. Y esa es la tarea que tiene. Y se supone que dura 20 años. Y tercero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la reconciliación y convivencia. Entonces, es una institución que iba a durar 3 años, que tenía 4 cosas que hacer. Un informe que se le entregaba al país, se le entregó este año, pues en el 28 de junio se le entregó. Segundo, hacer ejercicios de reconocimiento de responsabilidades y de víctimas. Tercero, de convivencia. Y cuarto, presentarle al país unas recomendaciones para la no repetición, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto pare? Entonces, en el mandato que crea la comisión hay varias tareas. El informe tiene que hablar de las responsabilidades del Estado, de las guerrillas, del modelo económico, ¿no? Y una de esas tareas era, usted tiene que explicar las relaciones de los cultivos, el procesamiento, el tráfico y el lavado de drogas con el conflicto armado. Y eso es un antes y después en las historias de las comisiones de la verdad en el mundo. Nunca antes una comisión de la verdad había trabajado las economías de cocaína y de marihuana como parte del conflicto armado. Siempre es esta disociación de que eso es un tema de delincuencia y no es un tema del conflicto. Cuando usted lo articula, usted entiende que, y el mensaje de la comisión es el mensaje de que si usted no regula esto, ahorita hay una regulación que es armada, que promueve la violencia, que está basada en la ilegalización, que alimenta la violencia. Si usted no transita hacia una regulación que disminuya esas violencias, una regulación que se base en la legalidad, en la legalización, una regulación legal estricta, usted no va a resolver la paz en Colombia. Y yo creo que ese es el mensaje más fuerte que le da no solo al país, sino al mundo. Y en eso, pues, concuerdo con la discusión que plantea Petro al mundo, ¿no? Aquí hay que pensarnos esto de una forma diferente, de la convivencia de la coca y de la cocaína y de ver no cómo destruimos un mercado que no se va a destruir y que al contrario, creyendo, ni siquiera creando la ficción de que se puede destruir, lo que está haciendo es haciéndolo más letal para todos los actores y más beneficioso para un sector. ¿Cómo pensar que eso no se va a acabar, sino que usted lo que tiene que hacer es hacerlo más pacífico y disminuir las violencias, y que al final de una u otra forma este planeta tiene que convivir con la coca y la cocaína de otras formas, y esos son otros mundos que se abren? El problema ahí es que, por supuesto, que son los retos que tiene Petro, que tiene él puede, o bueno, la posición más tradicional, que es la posición de la derecha, y es seguir con la guerra contra las drogas, que ya dijo y es crítico, o dos caminos, que es una guerra contra las drogas, sí, pero no así. Es decir, no, bueno, sí, vamos a luchar contra los narcotraficantes, pero los campesinos no los vamos a asperjar, pero no es muy claro, ¿no? Vamos a hacer políticas de sustitución, pero la sustitución ya ha mostrado que es fallida, pero es la alternativa que es muy afín al sector Clinton, Obama, Biden, ¿no? Esa es lo que se firma en los acuerdos de La Habana. Es una solución blanda, pero que no va a resolver el problema. Realmente es lo que es hasta lo que se hizo en el Plan Colombia. Pero vende muy bien. Entonces, usted sale y dice, vamos a acabar la guerra contra las drogas. La gente sí, pero hay un detrás de cámaras que hay que ir con pinzas. O tercero, transitar hacia una regulación legal estricta, sobre la cual se oponen los Estados Unidos y seguramente Petro no va a ir más allá. Claro, porque ahí no solo Petro, digamos, ¿no? Sino de alguna manera todos nuestros países, incluidos los del norte,
es sabido que, y por eso la no regulación drástica, estricta, están financiados los grupos más ultra, están financiados por estos grupos narcocriminales, claramente. Basta ver la realidad de México y el financiamiento ilegal en campañas políticas, basta ver Colombia y los antecedentes a Duque, en fin, ¿cómo los políticos van a ponerse la soga al cuello ellos mismos? Imposible, ¿no? Exacto, no, es imposible, pero yo creo que no, pero no podemos seguir así. No, claramente. Y podemos seguir así y creo que nunca antes en la historia hay un consenso sobre la necesidad de transitar a la regulación. Sí. Digamos, eh, es un consenso que ha dado luces hacia allá, ¿no? La marihuana ya viene también en un camino de legalización. Eh, yo ni siquiera creo, de hecho, si tú le preguntas a María Cristina Cabal, que es una de las mujeres de derecha opositoras más grandes de Petro, terrible. eh, hace toda una crítica de toda y dice, bueno, y sí, yo sí estoy de acuerdo en el tema de legalización de las drogas en el país. O sea, que alguien, eso es un antes y después en una posición de izquierda. ¿Por qué? Además porque la marihuana ha mostrado que es un negocio enorme, sí, pues, para el gran capital. Y así es como está haciéndose en Colombia. ¿Quiénes están beneficiando de la legalización de la marihuana medicinal? Ellos, el gran capital canadiense y el gran capital colombiano, no los campesinos, ¿no? Que no tienen licencias. Entonces, yo creo que ahí no hay discusiones más grandes. Yo creo que la discusión va más hacia el ejercicio contrainsurgente de la guerra contra las drogas, que ni la derecha ni la izquierda, ni los republicanos ni los demócratas, que no son derecha e izquierda, pero ninguno de los dos está dispuesto a ceder, sobre todo por lo que significa un Venezuela, por ejemplo, o lo que significa que aún hay insurgencias en Colombia. Entonces, el arma principal que tienen para enviar flujos de apoyo a Colombia, ¿cuál es? La política contra las drogas. Entonces, no van a ceder a esa barra de cambios que tienen para la política contrainsurgente en el país. Nos estabas contando tu experiencia con el informe de la verdad. Sí, no alcanzaste a terminarlo. Sí, no, todo eso, entonces se crea el equipo que se encarga del tema de economías de la cocaína y política de drogas y narcotráfico, entre comillas, entendido específicamente narcotráfico como la relación de los grandes traficantes con el poder. Nosotros nos gusta hacer esa distinción porque en las formas más vulgares siempre decimos que todo es narcotráfico, es como la construcción mediática y no, hay que distinguir muy bien. Y se construye el equipo y trabajamos, y es el insumo que ustedes pueden ver en la página de la Comisión de la Verdad. Está el informe de hallazgos y recomendaciones. Nosotros hicimos los insumos para la construcción del capítulo que se llama narcotráfico, porque esos son peleas internas de hasta dónde se llega, pero en la construcción se hizo así. Y en recomendaciones, las propuestas que tiene. Es muy importante que América Latina lea el informe, que lea los hallazgos, que lea las recomendaciones, porque la primera ola progresista no entendió nunca qué hacer con las drogas. De hecho, siguen siendo países que no entienden el tema. En la política, ¿no? Siempre mantienen esta política represiva. Entonces, pues en esta segunda ola que se viene, pues sería interesante que vean en qué está la discusión. Y yo creo que uno de los documentos más de avanzada que hay en este momento en el mundo sobre hacia dónde debe ir el camino es ese. Y justamente me parece que no se entiende porque no hemos comprendido bien, digamos, que
no necesariamente la ilegalidad de la droga nos libera del problema, de la problemática, ¿no? Y se deja fuera, por lo tanto, del análisis más, más de mesa, digamos, de sobremesa, todo lo que significa la relación de la droga con el poder, de la droga con la economía, de la droga con el gran capital, etcétera, etcétera. ¿Mm? Exactamente. Y yo creo que en función de lo que acabas de decir, de que América Latina tiene que leer el informe, hay temas como ese y como la política que han de volver, y en ese sentido me parece que hay un gran desafío para los movimientos progresistas que aparentemente se han tomado América Latina, me refiero a gobiernos progresistas. Tenemos a puertas la elección de Brasil, vamos a ver qué pasa. Justamente la de volver a poner el tema político sobre la mesa cotidiana, digamos, no solo en nuestros programas, en nuestras elucubraciones, que pueden ser muy interesantes, de mucho crecimiento, no solo en los foros, sino ponerlo también, y en ese sentido una inversión en los medios de comunicación y en la creación de los medios de comunicación estatal que sean transmisores de información, de educación política, etcétera, ¿no? Porque, no sé, en el caso de usted, bueno, recién está comenzando el gobierno de izquierda de Petro, pero en el caso nuestro, la Concertación pensó que bastaba con comillas, comprar los espacios en los diarios de derecha, y claramente no fue por ahí, ¿no? Y no creyó en la estrategia, por ejemplo, ¿no? de gobiernos como Venezuela, de crear su propio canal de información, que está haciendo un marco referencial para América Latina y los movimientos progresistas, por ejemplo. Así no goce o se le desprestigie más bien, no sé si goce o no goce de legitimidad, pero sí de desprestigio, ¿no? Sí se le desprestigia como un medio, digamos, de ideologización o qué sé yo, como si los demás estuvieran libres de ese sesgo, ¿no? Ideológico. Apreciada, una última cosita. Yo te contaba recién, bueno, tú lo debes saber porque que acabamos de perder una tremenda oportunidad de tener una constitución progresista, feminista, de gran avance en los derechos sociales, y de poner a Chile dentro de una posibilidad de desarrollo integral, ¿no? Holístico, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente también, del reconocimiento del derecho de la naturaleza como sujeto, ¿no? de derecho. Y ustedes también vivieron un proceso parecido en relación a los acuerdos de paz y también los perdieron, ¿no? Tus impresiones, ¿eh? y tu... ¿Por qué se produce ese efecto, ¿no? De perder esos elementos que nos parecían tan importantes, ¿no? Por lo menos alguna parte de la sociedad. Sí, bueno, yo te voy a hablar de la experiencia y de mi análisis de lo colombiano. Para mí es muy difícil hablar sobre lo chileno, pero ustedes de ahí sacarán reflexiones para no creer que puedo decir qué pasó allá. Pero esto es como una lectura que yo podría hacer de Colombia y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema del narcotráfico, entre comillas, como la construcción mediática. Y es que nosotros somos sociedades que vivimos bombardeadas por una construcción mediática muy fuerte sobre qué es un problema y qué no es un problema, ¿no? Y eso somos como sociedad. Cuando nosotros veíamos encuestas de qué pensaba que la gente era un problema en términos de drogas en los 90s, el colombiano no le parecía que el narcotráfico fuera un problema, ¿no? ¿Qué decía la gente? Decía, no, eso es un tema de desarrollo, denle a los campesinos desarrollo y ya, ¿no? Ahorita, si usted dice cualquier explicación a la violencia en el país, todo está reducido a un tema de narcotráfico, ¿no?
así, y así se quería entender el conflicto armado. Entonces hay unas operaciones mediáticas que tienen una... que la gente cree y hace que eso sea es como una cosmología moderna, ¿no? Ese es el mundo para la gente. Y eso, por un lado, no se ha podido romper. Y eso no lo rompe que, por ejemplo, un hombre como Gustavo Petro llegue a la presidencia. Primero, pues porque, no sé, yo no los ve uno hacia eso, pero que llegue Gustavo Petro no quiere decir que el ciudadano cambie, ¿no? Que es que ahora de repente ¡tum!, se nos mete un chip y ahora todos somos progresistas. No, Gustavo Petro llega ahí a través de una red de alianzas y coaliciones con un sector tradicional de la política que le permite, ¿no? Y al cual él es muy funcional, ¿no? Que alguien que hable en la ONU y que diga eso, pero pues que adentro no hay cambios, pero es funcional para lo que se viene. Y eso pasa con el plebiscito. Entonces todos creímos que porque se estaba haciendo unas negociaciones y había un escenario de paz que se estaba construyendo entre unos actores, de un momento a otro, ¡fum!, el ciudadano es otro, ¿no? Es el ciudadano de la paz, ¿no? Entonces, sí, justicia social, ¿no? Entonces, hay una... y digo que nosotros, como izquierda, porque la derecha la tiene clarísima, y todo lo que vaya a hacer la derecha de ahora en adelante, y lo que ha hecho es a través del voto. ¿Por qué? Porque el voto, la representación directa, es la manera en que siempre ganan y siempre han ganado. Entonces nosotros como izquierda también tenemos una idealización del voto como si fuera la raíz de todas las salidas, cuando el voto ha sido la manera en que ellos se han legitimado en el poder toda la vida. Entonces la crítica que se le hace al plebiscito en Colombia es: ¿a quién diablos se le ocurrió que un acuerdo de paz se iba a legitimar en la votación pública en un país que sigue siendo que en ese momento no tenía por qué votar por otra cosa? Por supuesto, nosotros de izquierda decimos, sí, pero es que ¿cómo? Es el colmo, como que la gente no quiere la paz y no sé qué. Pues es porque tenemos una idealización del trabajador de a pie, del ciudadano a pie, nosotros también somos una izquierda súper descontextualizadas de lo que de verdad es el ciudadano de la calle, ¿no? Entonces, y asumimos que en medio de todos nuestros círculos, eso y así es el plebiscito, y eso fue el plebiscito, ¿no? Es una apuesta que para unos es leído como una trampa de santos, porque los acuerdos de paz es una disputa del campo popular. Ahí se dice una cosa, pero eso se ejecuta según la contradicción de fuerzas políticas. Pero claro, si usted eso que dice ahí, le dice vamos a hacer un plebiscito y el plebiscito dice no, no lo queremos, entonces ¿a quién le beneficia eso? Pues a la izquierda, a la derecha y al centro también. Porque cuando dicen, porque es que Santos tampoco de un momento a otro dijo, no, sí, viva la lucha armada. Hasta aquí no, siempre fueron considerados enemigos, y la desmovilización y acabar las armas era el objetivo. No, el objetivo no era la justicia social y abrir el país, no, el objetivo era sacar del escenario político a las FARC. Y lo lograron y se sienten muy orgullosos de eso. Entonces, claro, nosotros seguimos creyendo, y en ese momento eso fue el plebiscito, ¿no? Creer que es las elecciones, cuando detrás supimos las estrategias mediáticas. Las estrategias mediáticas de eso, ¿qué fue? Que decirle mentiras a la gente, ¿no? A los pobres les dijeron que ahora toda la plata iba a ir para los excombatientes de las FARC, a las clases medias les dijeron le vamos a poner impuestos para pagarle a las FARC, y a los ricos le dijeron les van a expropiar las tierras. Lo dijeron en una entrevista, dijeron esas fueron las estrategias, nosotros ni nos leímos un acuerdo. ¿Cómo va a esperar usted que la gente se siente, lea 300 páginas, discuta en la mesa de su casa después de llegar del trabajo y ya tengo una posición construida, esto es lo mejor? Sí. Entonces nosotros tenemos una idealización de los mecanismos de representación, sí,
y unas lecturas absurdas Sí, del lugar, de qué se disputa en el campo popular, porque jugamos en sus normas y sus claro, reglas. justamente. No, y además se acrecienta justamente por el tema de la desmovilización, una, y de la despolitización de la sociedad, ¿no? Todo, hay una cosa bien contradictoria ahí, y es que se demoniza a la política, ¿m? Y por lo tanto se la quita de las conversaciones habituales, no, no en un lugar, no sé, no se habla ni de religión ni de política para que no peleemos, ¿no? Y por lo tanto se quita de la conversación cotidiana esos elementos, pero concretamente de la política, y por lo tanto nos volvemos todos con los medios de masa hoy día, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, qué sé yo, nos volvemos todos susceptibles de informaciones falsas, como esa, ¿no? Y entonces hoy día muchos se preguntan, en Chile, por ejemplo, bueno, si después del plebiscito de entrada la ciudadanía dijo que quería una nueva constitución, ¿para qué era necesario un plebiscito de salida cuando había sido legitimado ya con la elección de los constituyentes, etcétera, etcétera? Pero ahí uno se da cuenta, porque además nos pusieron voto obligatorio, que a mí me parece que está muy bien, siempre debiéramos tener voto obligatorio porque, como decía el adagio medieval, ¿no? Lo que toca a todos, por todo debe ser tratado, pero si no hay formación, evidentemente, y por el contrario, hay desinformación y manipulación, obviamente los movimientos progresistas ahí que son con todas las características que tú los has señalado como idealización, etcétera, etcétera, que habla de la profunda desconexión también que hay con lo popular, ¿no? Porque la izquierda Sí. así más progre se mueve en el mundo de la intelectualidad, más no en el mundo de la popularidad, ¿no? De, Ujú. del contacto concreto con la gente común, ¿no? Empezando por, ¿sabes cuánto vale el pan? Bueno, nosotros somos una sociedad que consume pan, digamos, ¿no? ¿Cuánto vale Sí. el pan y cuánto ha subido el kilo del pan desde que comenzó la guerra en Ucrania hasta ahora, ¿no? ¿Sabes cuánto vale? Entonces, pues, esa desconexión con lo popular hace que sigamos creyendo nuestras fantasías progres y no nos enteremos de por dónde va la realidad. ¿Mm? Exactamente. Sofía, ha sido un placer hablar contigo. No, un placer, Antonio. Estefanía, te cambié nombre. Sí, es un mal de oficio, ¿no? Como bautizaba gente, entonces pues creía que le puedo llamar a cualquiera Estefanía. Un placer hablar contigo. No, no, muchas gracias por el espacio. Estás invitada, bueno, lo vamos a conversar después, pero estás invitada a participar en nuestra fundación. Yo creo que estas pequeñas instancias, ahora sentí pensar a la orilla del río, eh, que son iniciativas justamente de la base, deben estar en contacto para ir contándose justamente aquello que los medios de masa no nos cuentan. Y no nos cuentan porque obviamente no tienen ningún interés en que estemos conectados, ¿no? Por el contrario, parece que estamos conectados por las redes sociales, etcétera, pero en realidad no es verdad, ¿no? Nos movemos en lo superficial, más no en esta, eh, incluso en la fake news, ¿no? La noticia falsa, y no en estos sentires, ya digo, y pensares que nos convocan hoy en Ágora y a la orilla del río. Un Sí. abrazo cariñoso. Muchas gracias, Adrián. Yo te quería dar las gracias y quería simplemente terminar con un poema. Quiero terminar con eso porque el mensaje principal debe ser que América Latina puede vivir con la coca y la cocaína y hay que tender hacia la regulación. La paz de América Latina pasa por pensarnos un mundo en el que podamos controlar esto, ¿no? Y eso lo tiene que controlar América Latina, no pueden controlarlo, no podemos seguirlo cediendo, ¿listo? Y eso me lo ha enseñado pues la gente lo tiene claro, ¿no? Y tenemos que replicarlo de una otra forma y esto fue aprendiendo esto, ¿no? Y apostándole a esto fue que escribí esto, se llama Almácigos, que es la manera en que también se puede cultivar la coca
para producir pasta base. Dice, yo no soy de aquí, voy echando raíces, pero acá la raíz duele. Rompe la piel y se hunde en la tierra seca, pero se pudre, se me muere. Yo soy de allá, de donde estoy por nacer, de la tierra amarilla, debajo de las hojas secas, por donde corre la lluvia, esperan las congas, sin sombra de selva, entre rastros de patas. Camino con botas, mato la danta, como boruga, sueño bomba, quito el chambero, raspo la hoja, vivo de hambre, saludo a los muchachos y quiero a Amanda. Nací en bolsitas negras, como en la que mi mamá me parió, la de secar la merca. Soy un bulto de ramas amarradas que cambiaron por un burro. Mis raíces sedientas se estiran en una cama de tierra en la tierra amarilla. En la tierra de uno no duelen las raíces. Llegamos tantos, tantos cruzando cordillera y esquivando bala, comimos muertos. Recuerdo que llegamos al palo de mango del Parque San Francisco. Recuerdo que mi mamá murió a los 15 días y quedamos 6 volando. Almácigos en tierra amarilla. Nací entre tíos y ahora viejo volví a ver mis hermanos. Con las raíces ya hechas lloramos. Cuando están a una cuarta, así mujer, sembramos los almácigos en la tierra y el primer cogollo brillante lo arrancamos. En unas semanas raspamos. Lloré la selva, fue mi paño de lágrimas y a los 7 nos repartieron en 7 casas. Yo eché mi segunda raíz en Yurayaco. Me dolió un poquito porque tenía 7 años. La selva fue mi paño de lágrimas y la dejé a los 17 años. La semilla me la da mi primo, me dijo pruebe con esta. Probé, creció, raspé, procesé, comí, alimenté, nació, creció, se armó, se fue y la bala lo mató. Lloré, envejecí. Le di cápsulas de aceite de almendras a mi mujer para que lo pariera fácil. Ella lo parió y la guerra lo mató. Yo soy de allá, de la tierra amarilla. Acá me duelen las raíces y se mueren. Yo nací en la cama de tierra, la que tiene en color a mí. Por favor, que me entierren ahí. Muchísimas gracias. Eres una poetisa, ¿eh? Un abrazo a todos. Gracias por su compañía. Tú no te vayas, nos tenemos que despedir. Un abrazo a todos, a todas y quedan convidados a seguir conversando con nosotros en otra oportunidad. Muy buenas tardes.